¿cómo están? Yo soy Patruc de Vivero Los Abuelos. El día de hoy les traigo un video buenísimo sobre una planta que dicen que trae muchísimo dinero, muchísimo dinero, mucha abundancia, mucha prosperidad, que inclusive todas las energías negativas las equilibra, las erradica. Y no solamente eso, es una planta medicinal buenísima. Y aparte, es una suculenta preciosísima. Así que quédate porque este video va a estar suculentísimo. Pues sí, el día de hoy estamos hablando de una plantita que le dicen árbol de jade. Se los voy a mostrar. Es este arbolito que está aquí. Vean nada más qué chulada. Vean nada más con ese tronquito. Si la ven medio mojada es porque ha estado lloviendo, gracias a Dios, muchísimo. También recibe el nombre de árbol de la fortuna, planta del dinero, árbol de la amistad, y creo que tiene más nombrecillos por ahí, pero también su nombre, digamos, científico es Crassula ovata y es parte de una crasa. Así es, bueno, suculenta y luego grasa, ¿va? Es una planta que tiene muchísimas propiedades. Vamos a hablar de alguna de esas propiedades. Fíjense que esta plantita es una planta africana, así como la oyen. Es una planta que es directamente de Mozambique. También KwaZulu Natal y Cobo Oriental. Entonces se trajo desde África y es una planta muy noble, muy fácil de reproducir. Se da en climas semisecos o secos. Digamos que también se puede dar en climas húmedos, pero con ciertas propiedades en el sustrato para que se te pueda dar. Es una planta que si tú eres principiante en las plantas, esta es la planta indicada para ti. Ojo, no la vayan a confundir con una planta que se llama siempre viva, porque bueno, también se llega a confundir. Son muy similares, pero sí son diferentes. Las hojas de la siempre viva son más alargadas y más alimonadas, y estas son más, pues como el jade, el color del jade, ¿verdad? Un poquito más verde opacón. Entonces, bueno, esa es la cuestión, chicos. Y bueno, otra cosa es que en cuestiones medicinales es antiinflamatoria. Y por ejemplo, estas hojitas, mucha gente las usa para quitar las verrugas, como esta que tengo aquí, que no me he atrevido a quitar. Se supone que las cortas por la mitad y la dejas reposar ahí un tiempecillo, no sé cuánto tiempo, pero un tiempecillo, y así lo vas haciendo el tratamiento hasta que la verruga cae. También algo que sí he oído mucho y mucha gente se las lleva para eso es para el herpes. Por ejemplo, que estas mismas hojitas las machacan y digamos como ese puré que se obtiene o esa pastita que se obtiene, la aplican y entonces refresca, calma los dolores, el salpullido disminuye. Entonces es una forma natural de combatir el herpes. El herpes. Entonces, bueno. Y también se usa para controlar la diabetes. Solamente que ese sí, no sé cuál sea el modo en que se use. Pero yo solamente sé que es la del herpes, porque ese sí he visto que lo aplican así. Entonces, bueno, ahí se los dejo. Y recuerden que cualquiera de estas cosas que ustedes quieran hacer, las consulten con un herbolario o con una persona que realmente sepa, para que sepan la dosis exacta que deben de usar en su tratamiento. Y bueno, cambiando de cosas, ya saben que a mí me gusta hablar del chisme cachetón de las plantas. Y pues sí, es una plantita africana.
Pero fíjense que en África, pues así como que no tiene una simbología como en otras culturas, como en China. Por ejemplo, en la mitología china se dice que esta planta fue creada por los dioses, porque hacen como la planta hace un vínculo entre el cielo y la tierra, y el cielo es representado por las hojas y la tierra, bueno, pues por todo el tallo y su enraizamiento fuerte en el sustrato. Entonces, pues esa es la cuestión. Y las ramas simbolizan lo que es pues todos los caminos que puedes seguir tú en la vida. Digamos, es la tierra, el caminar de tu vida, todas las ramificaciones y hasta llegar al cielo. Y sí, a mí me encantó digamos, esa creencia, ¿no? Me encantó, me súper encantó. También se convierte automáticamente en China en símbolo de salud, prosperidad, armonía y buena suerte. En otras culturas también se regala mucho y es símbolo de amistad, por eso también le dicen el árbol de la amistad, porque se supone que cuando tienes amigos que, por ejemplo, compraron una casa o se van a mudar de casa o cambian de residencia, por lo general es apto regalarles un arbolito de estos, porque entonces se dice que cuando ellos entran a esa casa nueva, tú les vas a dar, bueno, la planta les va a dar toda la prosperidad y abundancia en todos los aspectos económicos, salud, bienestar, de alimentos, que vestir, todo, en todos los aspectos les vas a dar esa cualidad de abundancia y prosperidad a tus amigos. Por eso es que se considera como una planta, un árbol de la amistad. En el Feng Shui, que bueno, el Feng Shui muchísima gente lo sigue, y bueno, es que activa la energía financiera. Si tú tienes un negocio o te dedicas, no sé, eres contador o algo, esta es tu planta ideal porque activa esa energía financiera, hace que no se estanque el dinero y vaya circulando y circulando. Y también es símbolo de energía positiva porque se dice que esta planta emite un chi. No entiendo mucho lo que es el chi, pero sé que es así como alcanzar un tipo como de iluminación. Emite un chi que armoniza los lugares y activa esa energía de abundancia y prosperidad. Entonces, fíjense todo lo que simboliza en el Feng Shui. También, bueno, pues en el Feng Shui es símbolo de abundancia, es símbolo de fortuna, de prosperidad, de suerte, pero mucho también de protección. Te va a proteger de todas aquellas envidias, enemistades, malos augurios, todo eso. Entonces, bueno, qué plantita tan bondadosa. O sea, no nada más, aparte de todo lo que nos da, es súper bondadosa para su reproducción, es muy fácil de cuidar, no requiere grandes cuidados. Ya si se te pudre, ponte a pensar si de verdad eres tú. No es cierto. No, pues es que es muy difícil que un arbolito de estos se llegue a morir, a menos de que sea por una cuestión de riego que ahorita vamos a ver. Esta plantita es reconocida porque es 100% purificadora de aire. Por ejemplo, hay unas sustancias llamadas tuoleno y queroseno, que bueno, esas sustancias las puedes encontrar en la gasolina, en las pinturas, en las lacas, todo lo que sea lacas. Esas sustancias, bueno, esos gases son emitidos por esas cuestiones, y ellas lo que hacen es purificar, absorben esas dos sustancias y las convierten en oxígeno. Purifica totalmente. Entonces, bueno, algo que también tienen es que se recomienda mucho ponerlas en la entrada de tu negocio, en la entrada de tu casa, en la cocina. Eso es lo que les quería mencionar. Fíjense que hablando de prosperidad y abundancia, se dice que donde
más prosperidad y abundancia en tu casa es en la cocina. Y me vas a decir, ¿en la cocina, Patru? ¿Qué no se supone que es en la entrada de la casa? Pues no, fíjense que hablando con una persona que tiene esas cuestiones místicas, me decía que el seno, o sea, donde se va a dar toda la prosperidad y la abundancia, por eso es muy importante que tengas muy limpia y ordenada tu cocina, va a ser la cocina, vaya la redundancia, porque ahí es donde se dan los alimentos, ahí es donde se da la abundancia de alimentos, todo. Entonces, si tú tienes un lugar, nada más que yo te recomiendo que si la pones en la cocina, sea cerca de la ventana o un lugar bien iluminado y lejos del aceite, porque te voy a decir, pues la cocina, de alguna manera, cuando estás cocinando, se genera ese cochambre y ese cochambre se llega a pegar a las hojitas. Entonces, y luego, bueno, va a haber saturación de porosidades en las hojas y ahí sí se te va a morir. Entonces, bueno, pues por eso es que se recomienda mucho ponerse en la cocina, por esa cuestión de ¿cómo se llama? De prosperidad. También es que son arbolitos que llegan a medir de 1,5 metros, 2 metros de altura, son bastante altos, tardan mucho en crecer, sí. O sea, tampoco es así como que tarden 20 años, ¿no? Pero sí, por lo menos, digamos, unos 10 añitos, pues ya tienes un arbolito grande, ya de esas magnitudes, pues sí, ya más añitos. También son árboles de interior y de exterior. De interior, digamos, que tengamos en cuenta que podemos ponerlo en un lugar bien iluminado, porque si no se empieza a etiolar. A etiolar quiere decir que cuando nacen estas hojitas, voy a tratar de acercar una ramita, por ejemplo esta, pues nacen muy pegaditas una de la otra. Digo, no hay mucha distancia entre unas hojitas y otras hojitas. Pero cuando empieza a faltar la luz, ellas van a empezar a estirar el tallo y va a haber mucha distancia entre una hoja y otra. Y entonces, inclusive hasta las hojas pueden cambiar de coloración. Y eso es porque la tenemos en un lugar, sí pueden estar en sombra, pero no en una sombra que digamos muy oscura. Tiene que tener buena iluminación. Otra cosa que también nos hace es que nos da muchísima floración. Por lo menos yo las he visto florar hasta 2 veces al año, pero teniéndolas en exterior. En interior yo no las he visto florear, no les voy a mentir. Y pues esa es la cuestión. En exterior la puedes tener en sombra, bien iluminado. La puedes tener en resolana, donde le dé el sol y donde le dé media sombra. Y también la puedes tener a sol directo. Nada más que en sol directo, si el sol llega a estar muy fuerte, sí puede llegar a sufrir quemaduras en algunas ocasiones. Ahorita vamos a hablar sobre la sombra, la resolana y el sol. Porque dirás, yo compré una, la puse al sol y se puso tremendamente mal. Se puso mal, se quemó, se puso amarilla, ahorita vamos a hablar de todo eso, porque sí tiene que tener cuidado de cuando la adquieras, fijarte muy bien dónde la tenían y entonces tienes que asemejar digamos, la iluminación que tenía y poco a poco pasarla, ya sea si la tenían en sombra, poco a poco, digamos, dejarla 5 días a que se adapte en un lugar igual al que tenían, cambiarla a 5 días en un lugar de resolana un poquito más, luego otro poquito más de resolana que se exponga más al solecito y así otros 5 días hasta que la tengas en el lugar que tú quieras, ya sea de resolana o de sol, pero ir adaptando poco a poco, porque si tú la pones, entonces ahí si la llevas de sombra a sol, se va a achicharrar y va a tener quemaduras solares y muchas cosas. Entonces esa es la cuestión con esta plantita, esta chula de plantita.
También algo muy interesante que yo no he puesto a prueba, pero quiero ponerlo a prueba con un esquejito. Ahora que pone unos que tengo ahí, que ahorita se los voy a mostrar. Quiero poner a prueba porque dicen que también se pueden dar en agua. Claro, tiene sus especificaciones para ponerlas en agua, pero también pueden darse de manera hidropónica. No dicen que no llegan a crecer tanto como deben de ser, pero sí se dan. Entonces, si tú quieres una plantita en agua, lo vamos a poner a prueba para saber si realmente se da en agua o fue puro choro. Fue puro choro mareador. Pero sí, vamos a hacerlo. La floración de esta plantita que ahorita te voy a enseñar, porque por ahí vi una de las mías que está floreando, bueno, que va a empezar a florear, pero todavía no tiene flor, porque no ha abierto la flor, pero ahí te voy a dejar una imagen de la floración. Es muy bonita, es una flor rosadita, es como un buqué de flores, rosadita y blanco, preciosísima, y la flor llega a durar bastante, es polinizadora. Obviamente va a traer polinizadores y entre ellos, pues ya sabes, a nuestros queridos llamados pulgones. Pero bueno, se puede controlar. Patruc, ¿qué tanto sol mínimo pueden recibir estas plantitas? Preferentemente de 2 a 5 horas. Es decir, que si la tienes en exterior a través de una ventana y le pega el sol unas 5 horas, no tienes ningún problema. Si le da por lo menos una hora, sí se va a dar, pero de alguna manera sí vas a notar que se va a empezar a etiolar. Entonces ten mucho cuidado porque sí necesita por lo menos más de 2 horas de solecito para que se dé súper chivirindongo, o sea, súper bien. Bueno, esta planta le gustan los climas entre 18 y 24 grados centígrados. Digamos que es un clima, también le gusta el clima templado. Le gusta, aguanta también sequías. O sea, un clima caluroso también lo aguanta. También aguanta heladas, pero que sean leves. ¿Y por qué digo leves? Porque, bueno, como buena suculenta, tiene sus hojas muy carnosas. Imagínate una helada ya donde pues esté nevando, una cosa así. Pues esto de aquí se va a empezar a congelar y ¿qué te puedo decir? No es una, digamos, si baja muchísimo la temperatura, ella lo va a soportar bien. Si hay cuestiones de mucha lluvia, como ahorita en la Ciudad de México, lo va a soportar bien siempre y cuando en el sustrato tenga buen drenaje, siempre y cuando. Y si no tiene buen drenaje, bueno, lo que yo hago es que a veces les pico alrededor, ¿no? Porque tengo uno que no está sembrado en un sustrato, digamos, muy drenante, y le tengo que estar picando alrededor de vez en cuando está lloviendo para que eso drene bien. Con mucho cuidado porque si no le voy a dar a la raíz, ¿verdad? Oh, por Dios, ¿por qué siempre que pongo a grabar me agarra la lluvia últimamente? Pero bueno, su riego debe de ser moderado, una vez por semana. Y algo súper importante es que si llueve diario no le pasa nada, es parte de la naturaleza. En los desiertos cuando llueve, llueve en serio. Entonces en las zonas secas cuando llueve, llueve en serio, y las plantas aún así lo aguantan. Lo que sí, pues no te van a aguantar 2 meses con lluvia, ¿verdad? Todos los días, porque pues ahí sí vas a empezar con problemas de pudrición. Bueno, si tú tienes un arbolito de jade que lo ves triste, lo mejor es podarlo, porque mira, eso va a hacer que se reactiven las hojas del árbol de jade. Y sus tallos también. Como buena suculenta, si nosotros la podamos, pues va a hacer que no se desgaste en algo que está maltratado. Entonces al podarla, ustedes van a tener esa posibilidad de que a lo mejor se ve pelona, pero en un par de meses van a empezar a hacer nuevos brotes y pues se va a poner más chula de bonita. Es como cuando nos cortamos el cabello, amigos, que luego sale más chulo de bonito. Entonces, bueno, esa es la cuestión. ¿Cuándo caen las hojas? ¿Cuándo caen las hojas? Ah, no, ¿verdad?
pues miren, empieza a dar esta cuestión de hijuelos, y puede dar hijuelos o por semilla, por cuestiones de las flores, o por medio de las hojas, o por esquejes. Los esquejes son facilísimos de hacer. Les platico, no lo voy a hacer ahorita, más adelante lo haré. Por ejemplo, si cortamos aquí debajo de este codito, vamos a obtener un esqueje. Lo que voy a hacer es cortar, por ejemplo, y con azufre o canela voy a sellar tanto esta parte de aquí como esta parte de acá. Y el esqueje lo puedo dejar secar, bueno, dejarlo unos 3 días sin sembrar para que cicatrice bien la herida, o bien lo puedo enterrar en la tierra sin que la tierra esté húmeda, ni tampoco voy a regar. Lo voy a dejar así 5 días a que cicatrice bien, y entonces sí, ya luego aplico poco riego para evitar la pudrición. Entonces esa es una cuestión. Por semilla, bueno, pues las florecillas que van a caer aquí van a obtener, le voy a quitar, pero es que se los quiero enseñar, van a obtener estos hijuelillos de aquí, que bueno, pues ya tienen bastante. Entonces fíjense, y se da bastante fácil, o sea que, y tiene bastantes hijuelos así por semillita. Nada más que obviamente tardan muchísimo más tiempo por semilla que por esqueje, y por este esqueje se dan pero facilísimo. Entonces bueno, lo voy a poner aquí porque ya me duele el brazo de estarlo cargando. Pesa bastante, amigos. Bueno, algo que les quiero platicar, porque luego dicen, es que yo compré uno y son varias ramitas, pero crece y crece, pero no se ensancha el tronco. Y bueno, así como esto, miren, como este de aquí, ¿no? Este está más ancho y y luego son varios y no ensanchan. Si tú quieres que ensanche, vas a tener que sacrificar, por ejemplo, esta vara, esta de aquí y esta de acá. La vas a tener que cortar, sellar, y eso va a promover que este tronquito de en medio, este de acá, se vaya a ensanchar y vaya a crecer. Entonces, por eso le digo, las podas en las plantas siempre van a reactivar, ya sea los tallos, ay Dios, se me va a caer, siempre van a reactivar el crecimiento en hojas, en flores, en tallos, inclusive a que tu planta sea muchísimo más sana de lo que ya es. Entonces la poda siempre en las plantas es muy importante, incluyendo suculentas que luego a veces están en perfectas condiciones, pero tenemos que sacrificar un poco de ellas para poderlas seguir manteniendo sanas o para reproducir. Si tu jade de repente se ve triste, no puedo decir ahorita cómo, porque no tengo uno, pero la cualidad es que se empieza a ver triste, opaco, pierde brillantez en las hojas, pierde coloración, todo eso puede ser por falta de nutrientes, no es tanto que sea una cuestión de exceso de riego, ¿no? Entonces lo que necesitas es fertilizar tu jade. Ahora, ese jade no le vayas a poner de esas cosas que son para cuestiones florales o frutales, porque no le va a servir. Necesitas un fertilizante especial para cactus o para suculentas. Ese le va a venir súper bien. Otra cuestión es que mucha gente le limpia las hojas al jade y eso es erróneo, porque el jade, he de decirles que tiene, es que se me está cayendo, permítanme, ahí está. Porque el jade, he de decirles que es una planta que tiene pruina, y la pruina es una cuestión blanquecina de la hoja. Digo, sí se ven manchas por agua, pero hay una cuestión como déjenme ver si enfoca mejor, una cuestión como pequitas blancas. Esas pequitas son pruina. Si tú las limpias para que quede brilloso de esta manera, déjenme limpiarlo para que ustedes vean. Hay mucha gente que pues la limpia para
que queden así brillosas, no lo recomiendo mucho, porque la pruina es un protector natural que tiene la planta, es como su mecanismo de defensa. Si tú le quitas esto, pueden entrar bacterias, pueden entrar enfermedades, pueden entrar hongos, muchísimas cosas, e inclusive hasta la misma humedad. Entonces quizá si tú la limpiaste y empiezas a ver que tu jade empiece con una coloración alimonada y después con una coloración amarilla, pues es por esto. Si tú hiciste eso y te está pasando eso, lo mejor que puedes hacer es mochar tu jade, cortarlo. Como mochar en México es cortarlo, pelarlo, ponerlo pelón y pues esperar a que vuelva a dar. Pero no hagan esto de abrillantar las hojas del jade. No lo hagan. Luego hay otras manchas que son, digamos, como color marrón, como si, pues sí, color marrón, color café. Y eso es cuando de repente estaba colocado en sol y lo ponemos estaba colocado en sombra y lo ponemos en sol, y esas son quemaduras solares. Entonces, o bien que esté acostumbrado al sol, pero hubo un día que hizo un solazo y de repente algunas se empezaron a poner con manchas marrón, pues es por quemadura solar. Entonces, eso pues no hay remedio. Dejen que cumpla su ciclo de vida la hojita va a caer tarde o temprano, y pues eso, y si no les gusta, pues entonces sí la pueden podar. Pero la misma hojita, la hojita que tú quitaste, ponla sobre la tierra para que te dé otro arbolito de jade con el tiempo, porque pues así es como también se reproducen, por hojita. Bueno, las hojas del jade nos pueden decir muchísimas cosas y te voy a pasar el secreto aquí. Por ejemplo, si tienes, voy a cambiar de estación. No. Si tienes hojas rojas o amarillas en los bordes, quiere decir que tienen mucho estrés. El estrés se puede dar por no regarlas o por exponerlas mucho al sol. Entonces, o una combinación de ambas. Hay gente que le gusta estresar las plantas para cambiar la coloración y que se vean ad hoc. Y pues está bien, nada más que hay que tener cuidado, porque si te pasas de que no la regaste, entonces ahí sí va a haber un problema. Si notas hojas arrugadas, es porque eso estuvo extraño, ¿vieron? Llovió y pum, se fue. Si notas hojas arrugadas, es por falta de riego. Se está deshidratando demasiado tu árbol de jade. Entonces, bueno, si ves unas hojas amarillas, pero muy amarillas, casi transparentes, entonces es cuestión ya de pudrición, de que está en exceso de agua, tiene demasiado riego, y es una cuestión que tienes que checar desde raíz. Si tienes hojas muy verdes, es porque tienes tu árbol de jade en mucha sombra. Si tienes hojas manchadas de café, mucho café, es porque tienes hongos. Bueno, tú no, el jade tiene hongo. Entonces tendrías que atacarlo con un fungicida. Si tienes hojas amarillas pero en la parte de abajo, es que las hojas están cumpliendo su ciclo y van a caer. Si tienes hojas verdes como estas y la orilla es roja o amarilla, quiere decir que es por un estrés. Y eso quiere decir, ya lo habíamos hablado, por falta de riego o exceso de sol. Y si las hojas se caen, están verdes y se empiezan a caer así de la nada, es que le falta luz a tu jade y por eso está muriendo. Bueno, amigos, pues también quiero enseñarles, antes de que me agarre la lluvia, antes de despedirme, sobre una cuestión del jade que yo he observado a través de los años, porque tengo mis jadecitos, y de repente les pasa eso y yo no sé a qué se deba. Ahí sí no les voy a decir, se debe a esto y esto y esto. Traté de investigar por muchos lados, pero nadie responde nada.
Muchos clientes que han comprado jades o que tienen jades ya grandes me dicen, oye, es que se puso así, y entonces yo les digo, déjenlo. Y ahorita, como lo van a ver, mi recomendación es esta: si tú estás viendo que a tu jade le está pasando eso, síguelo cuidando como lo estás cuidando y déjalo, porque yo he notado que a la hora que le pasa eso, que ahorita te voy a explicar qué es, como que se engrosa el tronco o empiezan a salir ramas del medio, o sea, tallos del medio. Entonces yo digo que es una cuestión de crecimiento, pero únicamente lo he visto que se da en jades muy grandes. Así que vamos a ello para mostrarte esa cuestión. Miren, este es el árbol del jade que les quiero enseñar. Este es el caso que yo les decía, que si ustedes ven que de repente le pasa esto, como que se abre así, esto se despeina para acá y esto se despeina para acá, y dicen, híjole, no, es que se está muriendo. No le está pasando nada. Yo siento que es de su crecimiento, porque yo he visto que esta cuestión empieza a engrosar mucho de aquí. De hecho, miren, de hecho, este estaba abierto, así como si fuera un peinado relamido, así, con su línea en medio, y estaba abierto hacia acá y estaba abierto hacia acá. Y la semana pasada empezó a enderezar otra vez, y esto ya se está alzando más. Entonces esa es la cuestión. Miren, como las hojas de abajo no les daba el sol, miren cómo se ponen más alimonadas y la puntita roja. Entonces pues esa es la cuestión. Entonces, si le está pasando esto a tu árbol de jade, no se está muriendo, seguramente está pasando por un proceso de crecimiento. No lo sé muy bien, porque es lo que les decía, que lo estuve investigando mucho tiempo, pero no había información sobre ello. Miren, este yo lo tengo a pleno sol, no hay nada que lo tape, y esta es la cuestión de la hoja verde con las orillas rojas. Y esto es por estrés, vean. Si se fijaron en el anterior que yo les había enseñado, pues no tenía esa cualidad. Y por este lado vamos a empezar que nuestro árbol empieza con brotes de floración. Miren, ahí viene la florecita, pero todavía no abre. Déjenme buscarle uno que tenga la floración un poquito más avanzada. Miren, aquí tengo otro que tiene la floración un poquitillo más avanzada. Ya los brotes vienen más grandes. Entonces esa es la cuestión. Este ya está más alzado, porque a este le pasó lo mismo que al anterior. Miren, todavía tiene una rama así caída, pero todo lo demás ya alzó. Entonces ese nada más le falta alzar esa rama y listo. Fíjense cómo este lo tengo un poco más en sombra, y no, o sea, sí tiene las orillas rojas, pero no tanto. Está más verde, y acá que le da un poquito más el sol está con rojo. Entonces, si tienes esa cuestión que le está pasando a tu árbol de jade, lo tienes en exterior, ojo, en exterior, en interior no, en exterior, pero siempre son árboles de jade grandes en los que he visto esa cualidad. Si tú sabes la respuesta, déjanoslos ahí en los comentarios y lo vamos a agradecer muchísimo. Muchísimo. Bueno, amigos, pues espero que este video les haya gustado. Ya saben, si tienen jades, yo ya me despido rapidísimo porque ya me agarró la lluvia, ahora sí. Pero si ustedes tienen jades o tienen un amigo que tiene alguna de estas cualidades que te acabo de platicar en cuestión de cuidados y no sabe qué le está pasando, pues mándale el video, compártelo. A nosotros nos ayuda muchísimo para poder seguir haciendo contenido y especial para ti. Recuerda que si quieres que hablemos de alguna plantita o de algún cuidado, déjamelo ahí en los comentarios. Me encanta que me escriban, con mucho gusto les contestaré en lo que se pueda. En lo que no, lo investigaré para poderles contestar, y estaremos muy contentos de que un día nos visiten en Viveros Los Abuelos. Estamos en la Ciudad de México, búsquenos en Google, ahí nos van a encontrar. Cuídense mucho, yo soy Patruk y nos vemos en otro suculentísimo día lluvioso. Bye bye.